Muy buenas noches, bienvenidos a la competencia de comunicación. Apreciados aprendices, importante dentro de esta competencia vamos a trabajar unas habilidades básicas que debemos desarrollar, las cuales son leer, escribir, hablar y escuchar. Bueno, las evidencias que ustedes deben presentar es a partir de las competencias que trabajamos en el área de comunicación y cada una con sus resultados de aprendizaje. Tenemos una evidencia de desempeño que es el video, la comunicación como expresión humana, y un producto que es un informe, la creación de contenidos comunicativos. Para eso tenemos unas fechas de presentación, como ustedes las tienen también en su plataforma en Territorio. La primera, por favor me confirman, está para el 14 de julio y la segunda entrega para el 28 de julio. ¿Es correcto? ¿Así está en la plataforma? Bueno, ¿sí o no? Listo. Entonces, por favor, pueden verificar en la plataforma Territorio. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando a un concepto muy amplio, nos referimos a un concepto muy amplio, como lo dice Pinto, a esa capacidad del ser humano como ser social o como individuo en su historia, en su cultura, en su genética, a todo lo que él puede percibir y la forma como puede relacionarse con el mundo que lo rodea. Esto lo hace único porque la manera como se comunica, su forma de pensar, sentir y actuar, pues es diferente a los demás. También lo que dice Pinto nos alude a que en ese orden la comunicación es el factor individual que no solamente afecta la salud de las personas, sino también las relaciones de las personas con los demás. Y tener en cuenta que, según lo que dice Quintero, estamos dispuestos siempre a comunicarnos y que esto lo podemos hacer de manera verbal o escrita, ¿cierto? Lo podemos hacer de manera verbal o escrita, o también podemos comunicar de manera no verbal a través de gestos o imágenes, podemos también comunicarnos. Bueno, vamos a ver esto, un videíto sobre la naturaleza de la comunicación humana. Y por favor, esto, me regalan ahí sus apreciaciones acerca del concepto que ustedes tienen de comunicación. Entonces, ya voy a proyectarlo, el video, para que podamos verlo. Y por favor, esto los escucho porque están muy calladitos. Me indica si el audio está bien, si podemos ver bien. Sí, profe, se ve bien. Yo veo bien desde acá. Está perfecto. No sé los compañeros. Listo, gracias, muy amable. Naturaleza de la comunicación. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo. ¿Estamos bien de sonido? Listo. Desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura. Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir, habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores,
Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. Bueno, ahí tenemos la importancia de la comunicación, ¿cierto? Y cómo esto influye incluso en el campo laboral. Que estas competencias debemos desarrollarlas y en la medida que las trabajemos más en el campo de la pragmática del uso de la lengua, podemos tener esa habilidad para desempeñarnos en nuestro campo laboral. Listo, chicos, vamos a ver un poco acerca de los elementos de la comunicación. Dentro de los elementos de la comunicación, pues ya hemos visto básicamente que por allá en nuestros inicios de bachillerato, digamos, unos elementos básicos que influyen para que haya una comunicación efectiva. Dentro de eso está un emisor, que es quien transmite la información. Ahí está todo bien, ¿cierto? Estamos viendo. Bueno, el emisor quien transmite la información, el receptor quien la recibe, y ese medio a través del cual se transmite es el canal, ¿cierto? En este caso, pues, la voz, aquí estamos dando la clase virtual, la voz sería el canal. Si ya hacemos una llamada telefónica, el canal sería el celular. Si enviamos un correo electrónico, el medio físico sería el uso del internet y el correo para poder enviar la información. Dentro de esos elementos es importante identificar unas funciones que aluden al uso del lenguaje. Entonces, a través de la comunicación no solo expresamos información, sino que también expresamos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones hacia lo que queremos expresar. De igual manera, podemos ir a través del uso del lenguaje y ahí usamos mucho la capacidad de argumentación. Como lo dije anteriormente, también podemos informar, también podemos interactuar con las personas de manera masiva también o interpersonal o personal con una sola persona, y a través de el uso del lenguaje también usamos el lenguaje para definir palabras, y a esto alude la función metalingüística cuando definimos una palabra como tal. Entonces, por ejemplo, el significado de la palabra artículo, ¿qué quiere decir? O el significado de la palabra tecnología. Es el uso del lenguaje para definir el mismo lenguaje. También tenemos una función poética, que ya es un poco el uso artístico del lenguaje para poder expresar nuestras emociones y sentimientos. Bueno, es importante determinar el contexto dentro de la comunicación, porque no es lo mismo estar en un contexto familiar a un contexto laboral, y ahí es importante ubicarnos en el tipo de contexto. De acuerdo a eso es la manera cómo nos podemos relacionar de manera un poco más a nivel de confianza, ya hablando en el campo familiar, o a nivel profesional, pues ya un poco más formal. Pero hay unos factores que intervienen en esa comunicación. Entonces tenemos un tipo de ruido, y aquí mencionamos el físico, fisiológico, psicológico, técnico y semántico. Aquí hay unas imágenes que aluden a los tipos de ruido. Fisiológico, algún factor que interrumpe la comunicación que está relacionado con mi parte física, ¿cierto? Ya sea una discapacidad visual o auditiva que impide que el proceso de la comunicación se realice de manera efectiva. Asimismo, hablamos de ruido físico cuando hay un factor externo que interfiere en la comunicación. Dentro de eso tenemos el ruido psicológico, que es aquella perturbación mental o una situación, problema que pueda estarme afectando, y por lo tanto, pues yo no puedo estar atento dentro de la comunicación. Hablamos de un ruido semántico cuando yo desconozco las palabras, ¿cierto?, de lo que me estén hablando, como en el caso aquí del médico explicándole al
paciente lo que está sucediendo, pero no maneja los términos a nivel científico, probablemente no pueda entender lo que le esté diciendo. Y si llegase a fallar el internet, en este caso tengo un poco de fallas a nivel de internet. Si se cae el internet, podríamos llegar a tener una falla técnica. Entonces esto alude a que la comunicación no sea efectiva. Listo, chicos. Ahora, por favor, me van a regalar en una sola palabra o en una frase un concepto sobre comunicación. No sé si me regalan en el chat o si lo decimos de manera oral, también lo podemos hacer. En una palabra o una frase, ¿qué es para usted la comunicación? Profe, para mí sería la interacción entre las personas. Interactuar con las personas. Muy bien, Luis. Y expresión de emociones. Listo. Y expresar las emociones. Carolina. Carito. Bueno, mientras Carito escribe. No sé si escribió, vamos a mirar el chat. Para mí la comunicación es expresarnos. Profe, es que hay mucho ruido. Listo, vale. Y eso es un factor que interfiere en la comunicación, el ruido. Sí, señora, entonces ahí se nos dificulta la comunicación. Bueno, importante tener en cuenta los contextos comunicativos y las actitudes que debemos tener mediante o frente a la comunicación. Hay que decir que en los procesos comunicativos varía mucho la forma de emitir el mensaje o responder a él. Es importante tener en cuenta el contexto. Y hablamos de diferentes contextos, ya sea en el ámbito laboral, social, familiar o personal. Todo esto según el nivel de confianza, lo que les venía manifestando, la cultura organizacional, también la cultura familiar o social se condiciona. No solo la expresión literal del mensaje, sino la forma como se emite. Entonces, pues, ahí sí, de acuerdo al contexto. Tenemos familias que se expresan o se comunican gritando, hay familias donde no, lo hacen de manera respetuosa y a través de la comunicación asertiva, pero todo esto varía según el contexto. Sumado a eso, el individuo asume aptitudes pasivas, agresivas o asertivas. Y aquí vamos a hablar de los estilos de comunicación. Muy importante asumir siempre una postura asertiva hacia las situaciones, ya sea del campo laboral, cotidiano o familiar, porque eso depende que tengamos éxito en nuestras relaciones interpersonales, tengamos éxito a nivel laboral, a nivel profesional. Entonces vemos que existen 3 estilos de comunicación. Y aquí hablamos de las personas pasivas, el pasivo, la comunicación pasiva, que es aquella en la que la persona no prioriza sus necesidades, sino las de los demás. Y aquí dirán, profe, pero si tiene en cuenta al otro, pero no se tiene en cuenta a sí mismo, pues esto también hace daño, porque al no expresar lo que siente o cómo se siente, eso puede traer consecuencias, puede traer problemas, ya sea de índole familiar, profesional, en el campo laboral. Entonces, importante no tampoco quedarse callado, pero saber decirlo y expresarlo de manera asertiva. Y tenemos en la mitad el asertivo, que se prioriza a sí mismo, prioriza a los demás y por tanto sabe expresar lo que siente, así no esté de acuerdo con los demás, expresa de manera asertiva su punto de vista, reconoce sus derechos, los derechos de los demás y es una persona que tiene éxito tanto en el campo personal, familiar, como en el campo profesional y laboral. Lo opuesto a ello sería una persona agresiva, contrario a ello, pues le importan los derechos de los demás, se prioriza solo él
y se comunica siempre con autoridad, importándole los derechos de los demás, priorizando siempre él, solo él, y teniendo conductas disruptivas, es decir, agresivas frente a los otros. Bueno, importante tener en cuenta esto, los estilos de comunicación de acuerdo al contexto. Hay que ver que no siempre vamos a ser 100% asertivos. Hay momentos donde precisamente de acuerdo a la situación podamos ser pasivos y convenga de pronto asumir una actitud pasiva. Como hay situaciones donde a veces nos llevan a esas situaciones agresivas, que no debería ser así, a comunicarnos de manera que, pero de pronto a tener una reacción en el receptor. Pero debemos apuntar siempre a ser cada vez más asertivos en nuestro campo laboral, cotidiano y familiar. En esto radica el éxito que podamos tener como personas en nuestras relaciones interpersonales. Bueno, tener en cuenta que una persona asertiva tiene estas características. Importante el contacto visual y la postura corporal abierta. Es una persona franca, honesta, que está dispuesta siempre a escuchar a los demás. Establece escucha activa. Es una persona en quien se puede confiar. Es una persona que tiene una manera cálida de tratar a los demás. Importante aquí la calidad de las intervenciones. Hay momentos donde si hablamos mucho, pues a veces podemos pasar por interrumpir o interferir en lo que estamos hablando, o hay momentos donde quedarnos muy callados también puede ser una situación donde no haya una comunicación asertiva. Importante observar los gestos y aprender a controlarlos, porque a veces pues tendemos a ser muy expresivos, demasiado en lo que estamos diciendo y a exaltarnos, y esto hace pues que la otra persona malinterprete el mensaje. Importante la escucha. Dentro del proceso de comunicación asertiva, importante la escucha activa. ¿Cómo se hace? Sin interrumpir, haciendo silencio, respetando los puntos de vista de los demás. Bueno, ahora vamos a mirar aquí un concepto que es la argumentación. Pero antes voy a ir mencionando de manera oral algunas expresiones, y ustedes me van a decir si hace parte de la comunicación, del estilo de comunicación agresivo, pasivo o asertivo. Entonces, si yo digo prioriza sus derechos por encima de los demás, ¿sería estilo de comunicación? Agresivo. Agresivo, muy bien. Si yo digo es una persona que defiende su punto de vista de manera respetuosa, clara y directa. Asertivo. Una persona asertiva, muy bien. Es aquella persona que prioriza a los demás y no tiene en cuenta sus derechos. Pasivo. Es una persona que tiene éxito en su campo personal y laboral. Asertivo. Ok, listo. Esas son las características de los estilos de comunicación. Bien. ¿Por qué estamos hablando de los inicios de la comunicación, estos estilos, los elementos? Porque dentro de la evidencia número 1, importante definir situaciones, problemas, empezar a identificar qué situaciones, problemas, importante identificar cómo me comunico a través del uso del lenguaje verbal, ya sea escrito y hablado, porque la evidencia precisamente es un video a través de la escritura, y la expresión oral por medio del medio audiovisual. Listo. Ahora vamos a tener en cuenta un concepto
la importancia de la argumentación. Entonces, por favor, en el chat o de manera oral, como quieran, me van a escribir en una palabra clave qué entienden por argumentar o qué es esto, la argumentación. ¿Qué entienden por argumentar? ¿Qué es argumentar? Luis Felipe y Carolina, que son los únicos que estamos acá. Profe, sí, es como pues, defender uno su postura, o sea, tener como las bases necesarias para hablar sobre un tema, por decir algo, argumentar. Muy bien. Defender nuestro punto de vista u opinión. Muy bien. Importantísimo, exactamente lo que dice Luis, defender nuestro punto de vista. ¿Y cómo lo hacemos? No lo hacemos pues contrariando a los demás, tampoco lo hacemos de manera agresiva, sino teniendo argumentos válidos que sustenten mi postura, mi tesis frente a ese tema. Importante tener claridad frente al tema, no repetir lo que dicen otros, sino consultar, indagar, tener curiosidad para leer y poder argumentar sobre ese determinado tema. Bueno, tal y como lo dice la Real Academia Española, argumentar se refiere a exponer una idea o mensaje, ¿cierto? Dando soluciones de la comunicación. El argumento no es nada más que ese razonamiento que se emplea para probar o demostrar una oposición, como hablamos de una tesis o de una idea, para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Con esta definición entendemos que es esa posición que asumimos frente a un determinado concepto, frente a un determinado tema. ¿Para qué? Para aprender, discernir, es decir, establecer una postura a favor o en contra, convencer o negar cualquier posición. Y aquí es importante dentro de esta evidencia desarrollar o demostrar nuestra capacidad argumentativa. Bueno, ¿para qué argumentar? Ya lo dijimos, para persuadir, es decir, convencer, asumir una postura objetiva frente a una situación sociofamiliar o determinada. No se trata de ser subjetivos, sino de mostrar ya sea datos, evidencias, hechos concretos que permitan persuadir a las demás personas. Ampliar una tesis o refutarla, es decir, una postura frente a un determinado tema. Hacer la presentación de un tema con mayor dominio. Claro que sí, porque cuando indagamos, cuando cuestionamos, cuando tenemos las bases suficientes, pues podemos tener mucho más bases para poder sustentar lo que decimos. Aportar conocimientos, tener criterio propio desde la objetividad, no subjetividad, sino la objetividad. ¿Cómo argumentar? Pues lo podemos hacer de manera oral o escrita. Oral, pues a través de debates, de discusiones generales, de charlas, de foros, se puede hacer la argumentación, y de manera escrita a través de textos argumentativos, como en el caso de los artículos de opinión, como el ensayo, ¿cierto? Donde dotamos de aportes estadísticos sobre un determinado tema o con hechos causa-efecto o con experiencia personal. También podremos o citar ejemplos. Es una manera de argumentar. Lo podemos hacer de manera oral, de manera escrita. Por lo general, el texto argumentativo tiene 3 partes importantes, y así como todos los textos narrativos: introducción, el cuerpo y la conclusión. Bueno, importante indagar, leer,
realizar observación, investigar, tener los elementos suficientes y necesarios para construir nuestro argumento. Y aquí tenemos esto dentro del material que ustedes tienen, está algunos tipos de argumentos que podemos usar en nuestros textos argumentativos. Entonces hablamos de argumento deductivo, donde se parte de lo general a lo particular, o inductivo de lo particular a lo general. Hablamos de argumento circular, que la proposición va al inicio y se refuerza al final. Entonces puedo plantear una tesis a favor o en contra de, puede ser en contra del aborto, y al final reforzar mi idea con eso, porque he buscado datos estadísticos, porque he referenciado ejemplos, porque he referenciado consecuencias, y de esa manera refuerzo al final. Argumento en paralelo: en el desarrollo del argumento se presentan varias proposiciones, es decir, yo puedo argumentar a favor, pero también puedo contradecir. Entonces, asumo dos posturas frente a esa proposición. Y de comparación o contraste, cuando establezco dos semejanzas y a través de esas semejanzas yo puedo realizar una conclusión. Hay que ver que una manera de argumentar es presentando datos estadísticos, relaciones de causa-efecto. También una experiencia personal sirve para argumentar. Bueno, estamos ahí, ¿verdad? Se me cayó a mí el internet. Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Bueno, entonces íbamos en los tipos de argumento, y como les mencionaba, cuando muevo las fibras de la emoción, cuando logro persuadir a través de eso, también es una manera de convencer a las personas de lo que estoy hablando. Bueno, entonces, importante tener en cuenta los componentes de todo texto argumentativo: la introducción, el cuerpo, que es el desarrollo, y las conclusiones. Todo texto parte de una introducción general. En el caso del texto argumentativo se plantea una tesis. Por ejemplo, a favor o en contra del uso de las redes sociales en jóvenes y adolescentes. Entonces, podría decir que en contra porque perjudica o ocasiona un atraso escolar. Entonces, tendría que hablar inicialmente sobre el tema y convencer a las personas de que hay factores que influyen de manera negativa el uso excesivo de las redes sociales en los jóvenes y adolescentes, lo cual ocasiona un atraso en su rendimiento académico. Entonces, en el cuerpo voy a citar algunos ejemplos particulares, voy a citar algunos datos estadísticos que referencien sobre los tiempos dedicados a las redes sociales y lo que influye de manera negativa en los adolescentes, y al final concluyo generando una pregunta, bueno, resumiendo lo que dije anteriormente, sintetizándolo, pero generando un cuestionamiento al lector sobre el uso de las redes sociales en los niños y los adolescentes. Entonces puedo hacer una pregunta a manera de reflexión también. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque dentro de la evidencia, la manera como expongamos el video
es una manera de persuadir y ya vamos a ver que se puede usar el texto argumentativo para exponer el tema que vamos a dar a conocer. Bueno, hay que ver que existen varios tipos de textos. Entonces tenemos los científicos o técnicos que se dividen en informativos, textos periodísticos de opinión, como hablamos anteriormente del texto argumentativo, textos periodísticos mixtos y los textos literarios, que son los líricos, narrativos y dramáticos. Entonces ya sabemos que dentro de los textos científicos pues se incluyen muchas referencias de autores para poder sustentar un tema. Y aquí estamos hablando de los textos académicos y universitarios. Estos son los textos científicos. Los textos informativos, pues ya sabemos que exponen de manera objetiva un determinado tema. Entonces hablamos de la noticia, inclusive el artículo de opinión es argumentativo y también está dentro del texto periodístico. La noticia, la crónica, el reportaje. Y los textos líricos, pues ya hablamos un poco más de cuentos, de novelas, del género poético, de los textos literarios en sí. O los textos dramáticos que son dados a manera de, donde hay un narrador, hay unos personajes que intervienen, ¿cierto? Y por lo general hay una puesta en escena. Listo. Ahora vamos a ver en qué consiste la evidencia que vamos a trabajar durante este tiempo. Listo, entonces, ¿qué debemos presentar? Un video, que es la comunicación como expresión humana. A través de ese video vamos bueno, primero, importante, pensar una situación problema como tema central del apartado del video. Entonces, situación problema, ya sea, bueno, algo que genere impacto en el receptor, ¿cierto? Que genere polémica, por decirlo así, en el receptor. Esta situación polémica puede ser de índole, bueno, en la comunicación es un contexto muy amplio, a nivel laboral, personal, en el campo cotidiano, podemos pensar en una situación polémica como tema central. ¿Qué posibles situaciones polémicas podríamos plantear? Por ejemplo, el uso excesivo de las redes sociales, ¿cierto? Cómo dificulta la comunicación en la familia, inclusive, bueno, hablábamos ahorita del atraso escolar en adolescentes, la inteligencia artificial y las desventajas en el campo laboral, si hablamos de ese campo, el acoso laboral, el exceso de trabajo, pueden ser posibles temáticas o problemáticas. No sé si ustedes tienen ahí otras ideas y por favor me escriben o me comunican qué idea podríamos trabajar. Luis. ¿Qué otra temática podríamos abordar? Situación, problema. No sé, profe, de pronto en el contexto laboral, el lenguaje. Puede ser la escasa comunicación asertiva. O también la mala divulgación de la información. Podría ser otra situación polémica. Muy bien. Entonces, cuando ya hayamos pensado esa situación polémica como tema central, vamos a plasmar un escrito de esa situación. Pero ojo, debemos tener en cuenta qué tipo de texto vamos a escoger, ya sea científico, técnico, si buscamos en el campo netamente académico, o sea, a través de citas y referencias bibliográficas, o de manera narrativa. O si planteamos un artículo de opinión donde presentemos el tema con la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Entonces, escoger el tipo de texto o puede ser una noticia a través del cual yo quisiera comunicar y argumentar ese tema. Listo. Cuando ya tenga la parte del discurso escrito,
ahora me voy a la puesta en escena. Voy a hacer el video donde yo exponga y trate el tema, ese tema que voy a abordar. Entonces, ya ahí sí ustedes son expertos en el uso de los medios digitales, pueden editarlo, usar diferentes medios para editarlo. Puede ser esto, aquí hay varias opciones, puede ser en Canva, puede ser a través de, si usamos inteligencia artificial, también hay varios programas que podemos usar para editar videos, también podremos hacerlo, o nosotros mismos como puesta en escena, mostrando nosotros y editamos el video. Pero importante tener la parte escrita para poder hacer la puesta en escena. Importante al finalizar elaborar escrito una síntesis de los aspectos más importantes de esa situación problema seleccionada. Bueno, ¿qué se va a evaluar en esta actividad? Tener en cuenta, uno, la redacción, la parte de la redacción como criterio de evaluación, la redacción, la expresión oral en el momento del video, la capacidad de convencer a través de ese tema, de impactar en el receptor con ese determinado tema, y obviamente pues hacerlo de manera bien creativa a través de la presentación del video. ¿Qué productos vamos a entregar? El escrito tipo síntesis y el video la situación comunicativa. Este escrito tiene un máximo de 2 páginas y el video máximo de 3 minutos. Y podemos el documento en formato PDF y el video en formato MP4. Para hacer el envío de la evidencia ya sabemos dónde remitirnos y adjuntarla. Bueno, voy a presentar un ejemplo de un video que hizo un aprendiz en otra ficha y ya vamos a verlo como ejemplo. Es un ejemplo para ilustrarles cómo realizar la evidencia. Listo, por favor me indican, Carolina y Luis, si estamos bien ahorita de sonido, para compartirles el video. Hoy estoy con fallas de internet, se me cae, vuelve. Ha sido como difícil la comunicación. Les voy a proyectarles el video, eso lo hizo un aprendiz. De pronto hay en la redacción le faltó de pronto las mayúsculas o uso del tildes o algo así, pero digamos que fue el video más ilustrativo que pude descargar para mostrarles un ejemplo. Listo, ahí estamos viendo, ¿cierto? Sí, profe, se está bien. Listo, vale. Muy buenos días para todos, mi nombre es Laisa Indira Rojas Monge, la ficha técnica 2627095. El día de hoy vamos a realizar una actividad de la comunicación como expresión humana. Para ello, vamos a dar a conocer una situación problemática de una empresa. Trabajar en una empresa puede ser una experiencia muy gratificante, pero cuando afrontamos situaciones como la que a continuación vamos a observar, la historia puede ser otra. Esta es una situación problemática que está pasando Lolita. Lolita es una ejecutiva comercial que padece de maltrato y acoso laboral. Mi compañera de trabajo difama de mí, critica de forma constante el trabajo que yo realizo, me oculta datos importantes para que sea ella quien sobresalga en la empresa y no yo. Oh no, he perdido mi motivación por el trabajo, tengo afectada mi autoestima. Todo esto ha acarreado muchos problemas. Por ello es importante que Lolita tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Para prevenir el acoso laboral es importante fomentar la comunicación asertiva, formar y capacitar, revisar los estilos de liderazgo participativo, promover el sentido de pertenencia, evaluar constantemente los componentes del clima organizacional y hacerlo público, atender las necesidades de quienes laboran en la organización, incorporar normas, protocolos y códigos de conducta con su respectiva sanción, abrir canales de comunicación y confianza,
tener personal capacitado o área para recibir las denuncias y poder orientar, brindar a los involucrados un espacio de atención, cuidar la integridad de las personas involucradas. Las consecuencias del acoso laboral se pueden generar tanto para el empleado como para la organización. En cuanto al empleado, se afecta la salud física y emocional, se afecta el entorno familiar, se puede generar abandono de trabajo, disminución de rendimiento y gastos médicos adicionales. En la organización se produce un clima laboral tóxico, se afecta la competitividad y productividad, se afecta la reputación de la empresa, la organización se expone a demandas, gastos de indemnización, posibles multas de la Secretaría de Trabajo. Recordemos que empleados felices, mejores resultados. Muchas gracias. Listo. Es una manera de abordar esta evidencia. Es un ejemplo, pero ustedes pueden abordar otras problemáticas, no solamente del índole comunicativo o laboral, sino puede ser del contexto cotidiano, inclusive pues a nivel situación polémica a nivel de país o a nivel del mundo. Entonces, pues, hay muchos temas en auge que se pueden trabajar como situación problema. Entonces, vamos a dejar este espacio para, esto es todo por hoy, apreciados aprendices, pero vamos a dejar este espacio para hacer preguntas sobre la evidencia de aprendizaje, a manera de feedback, si quedó claro o no quedó claro, si hay alguna pregunta que podamos resolverla con mucho gusto.